Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Leonela Sibira, cursante de la Maestría en Ciencias Penales y Criminológicas en la Universidad de Yacambú, y por medio de la presente se les dará a conocer un pequeño resumen sobre lo que son los diseños experimentales, los cuales se encuentran dentro de la investigación cuantitativa. Ahora bien, antes de dar comienzo a lo que son los diseños experimentales, es importante primero definir qué es una investigación cuantitativa. Y nos encontramos que es aquella que recurre a información ya cuantificada en las fuentes o puede ser cuantificada por el investigador en diversas formas y niveles aritméticos, con el fin de resolver los enigmas e interrogantes planteados por la realidad a partir de problemas abordados como objeto de investigación. La información ya cuantificada puede ser representada por datos poblacionales como edad, sexo, ingresos, niveles de alfabetismo, entre otros, y la información cuantificable por el investigador está representada en grados de aceptación o rechazo, comportamiento, reacciones, presencia o factores causales. La investigación cuantitativa es importante, motivado que es un buen modo de finalizar los resultados, probar o refutar una hipótesis. Los experimentos cuantitativos son útiles para comprobar los resultados obtenidos por una serie de experimentos cualitativos, conducen a una respuesta final y reducen las direcciones posibles que la investigación pueda tomar. Por otra parte, la investigación cuantitativa refleja una filosofía determinista, la cual está basada en el paradigma o escuela del pensamiento pospositivista. El pospositivismo examina la causa y cómo diferentes causas interactúan o influyen en los resultados. Una vez planteado qué es una investigación cuantitativa y haber distinguido su importancia, nos acercamos a cuáles son las características que definen a esta investigación. Entre las más resaltantes son las siguientes. Primero, prueba teorías o hipótesis. Segundo, considera la realidad como estática. Tercero, analizar la realidad social descomponiéndola en variables. Cuarto, asume que la realidad social es relativamente constante y adaptable a través del tiempo. Quinto, se basa en la inducción probabilística del positivismo lógico. Sexto, busca cuantificar los datos en los que generalmente se aplica algún tipo de análisis estadístico. Séptimo, emplea métodos estadísticos para analizar los datos. Y por último, realiza una medición penetrante y controlada. Ahora bien, en este tipo de diseño de investigación se encuentran lo que son los diseños experimentales, que a este se refiere cuando a través de un experimento se pretende llegar a la causa de un fenómeno. Su esencia es la de someter el objeto de estudio a la influencia de ciertas variables en condiciones controladas y conocidas por el investigador. En este tipo de diseño, el investigador tiene el control de la variable independiente, la cual puede hacer variar en la forma que sea más apropiada a sus objetivos. En otra definición, nos encontramos que el diseño experimental es una estructura de investigación donde al menos se manipula una variable y las unidades son asignadas aleatoriamente a los distintos niveles o categorías de la variable o variables manipuladas. Ahora bien, dentro de sus características y principios nos encontramos lo siguiente. Los diseños experimentales se caracterizan por presencia de un grupo control, selección aleatoria de sujetos, asignación aleatoria de los sujetos a los grupos, asignación aleatoria de tratamientos a grupos y por último grado de control sobre variables externas. Y como principio se rigen por la replicación. Permite validar la estimación del error experimental conjuntamente con la aleatorización. La aleatorización es el proceso de designación de los tratamientos a las que las unidades experimentales sin que intervengan para ello la voluntad del investigador. Y por último, control local, que es el conjunto de estrategias que permiten lograr la reducción de la varianza del error experimental. Ahora bien, en esta parte nos encontramos como la planificación del diseño experimental, donde nos encontramos como primero la formulación de la hipótesis, segundo, selección de la variable independiente y dependiente adecuada, tercero, control de las variables extrañas, cuarto,
manipulación de las variables independientes y registro de la variable dependiente o de medida. Quinto, análisis estadístico de los datos. Y por último, la inferencia de la relación entre la variable independiente y la dependiente. En cuanto a su clasificación, tenemos la siguiente. Campbell y Stanley, 1966, revolucionaron la forma en que se planteaba y se llevaban a cabo las investigaciones. Ellos identificaron 3 categorías generales de los diseños experimentales, tales como son experimentos verdaderos, cuasi experimentos y pre-experimentos. Ahora bien, los experimentos verdaderos es aquel en el cual se manipula una o varias variables independientes para observar sus efectos sobre una o varias variables dependientes en una situación de control. De manera general, los experimentos verdaderos reúnen los siguientes requisitos. Primero, manipulación intencional de una o más variables independientes. Se debe medir el efecto que la variable independiente tiene en la variable dependiente. Y por último, buen control o validez interna de la situación experimental. Dentro de los tipos que conforman los experimentos verdaderos, nos encontramos con lo siguiente. Primero, únicamente con postprueba y grupo de control. Nos hace medición previa, puesto a que la asignación por azar garantiza la igualdad de los grupos. Segundo, con preprueba, postprueba y control de grupo. Dado que tanto el grupo de control como los experimentos son asignados al azar, no todos los grupos son equivalentes. Tercero, 4 grupos de Salomón. Creado por Salomón en 1949, reúne los 2 grupos nombrados anteriormente. Su objetivo es analizar la influencia que puede tener la medición previa sobre los resultados. 4. De series cronológicas simples, antes o después de X. Este surge debido a que no se conoce cuándo se producen o desaparecen los efectos. Se realizan mediciones periódicas luego de haber realizado el experimento. Quinto, diseños factoriales. Si el investigador manipula 2 o más variables independientes, incluye 2 o más niveles de presencia en cada una de ellas. Los cuasi experimentos. Existe una manipulación intencionada de una o varias variables independientes con el objeto de observar y analizar el efecto que produce sobre una variable dependiente, pero la asignación de los grupos y sujetos no se realizan al azar, siendo esta última característica lo que diferencia de los experimentos verdaderos. Campbell y Stanley, 1966, afirman que precisamente por la falta de control experimental total es imprescindible que el investigador conozca a fondo cuáles son las variables particulares que su diseño específico no controla. Así, estará más pendiente de su posible influencia y tendrá mejores elementos para evaluar. Dentro de los tipos que conforman los cuasi experimentos nos encontramos con, primero, con postprueba y grupos intactos. Segundo, con preprueba, postprueba y grupo de control. Y por último, de series cronológicas múltiples, antes y después de X. Como último, nos encontramos los preexperimentos. Se caracterizan por el grado mínimo de control, es decir, no tienen grupo de control y la asignación de los grupos y de los sujetos no se hace al azar. Por estas características, no son adecuados para el establecimiento de relaciones explicativas entre una variable independiente y otra dependiente. Dentro de los tipos que conforman los diseños preexperimental, nos encontramos con, primero, diseño con un grupo de control no equivalente y segundo, diseño de series cronológicas. Como por último, de manera de conclusión, tenemos que de acuerdo a las características que conforman los diseños experimentales, se muestra qué tipo de diseños experimentales ya estudiados las cumplen. De manera personal, se deja aquí el cuadro presente para que sea evaluado por ustedes. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de gran importancia.